vamos a continuar con un episodio en el que hemos hablado del documental American Factory y surgían muchísimas preguntas acerca de las condiciones laborales en China, también de la relación que tienen en ese documental con los trabajadores americanos y de los choques culturales que surgen. Pero aparte de esto, pues tenemos muchísimas preguntas que nos van llegando y que hemos unificado. Y un poquito es lo que vamos a hablar hoy con Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? Hola Adrián, ¿qué tal? Pues sí, es un tema que efectivamente da para mucho y por eso hemos decidido pues, hacer una segunda parte y recopilar un poco toda la serie de dudas que han ido llegando y bueno, la verdad es que soy yo el primero que tiene muchas de estas dudas y bueno, seguro que con tu experiencia en China pues nos sacas de dudas, valga la redundancia. Así que si te parece, pues vamos a empezar con las horas que trabaja digamos, el chino medio. Porque yo la verdad es que estoy muy perdido. Porque buscando información veo que en las estadísticas pues varía mucho dependiendo del medio que publique la cifra. Porque por un lado no paro de toparme con noticias sobre lo abusivas que en teoría son estas jornadas y además para echarle más leña al fuego, pues cada poco sacan una nueva noticia sobre algún chino que casualmente murió por trabajar demasiado. En teoría, la información que he encontrado es que la jornada laboral en China está fijada en 40 horas, al igual que en España. Más que si se cumple o no esta cifra, me interesa saber qué es lo que hay en la mentalidad del trabajador chino en relación con el trabajo. ¿Son ellos también los que quieren trabajar más horas por decisión propia? ¿Hay jefes tiranos que les explotan durante 12 horas al día por un cuenco de arroz, como tanto nos machacan desde los medios de Occidente? ¿Cómo es la jornada laboral típica? Bueno, pues como siempre, no me canso de repetir, es difícil contestar a esta pregunta porque vamos a generalizar. La realidad es heterogénea y no tiene nada que ver pues la respuesta en una provincia, en otra, en un sector, en otro, en unas condiciones concretas o en otras, ¿no? ¿Cuánto trabaja un europeo? Pues depende, ¿no? En Polonia, en una región de Polonia y en un sector concreto de Polonia se darán unas condiciones y en Portugal, en una región concreta de Portugal, a lo mejor orientada al turismo o no, bueno, pues se darán otras. Dicho esto, no, para nada, es completamente falso, es rigurosamente falso que alguien trabaje 12 horas o no sé cuántas por un bol de arroz. Los que dicen esto, pues viven sumidos en el pasado, están completamente desactualizados. Sé que se sigue repitiendo, sé que se sigue diciendo esto de las condiciones infrahumanas en China. Alguien que no se ha pasado por China, que jamás ha entendido, jamás ha informado para saber que en China hay un nivel de desempleo negativo y que por tanto el trabajador tiene todas las armas que desearía tener para poder negociar las mejores condiciones posibles. Y sí es cierto que hay trabajadores que trabajan muchísimas horas porque con ello hacen muchísimo dinero. No es cierto que haya trabajadores que trabajan muchas horas haciendo muy poco dinero por una simple razón, porque faltan trabajadores en otros sectores, en sectores donde podría trabajar cualquiera, es decir, en sectores en los que no se necesita formación, faltan trabajadores y por tanto esa persona que está tan explotada podría cambiar de sector fácilmente, cambiar de provincia y pasar a trabajar en unas condiciones muy parecidas a las que tenemos en Occidente. En mi caso, en nuestra empresa, trabajamos 8 horas, por supuesto, trabajamos de lunes a viernes, por supuesto. Es cierto que cuando yo llegué a China, hablo de hace 15 años, lo más normal era trabajar de lunes a sábado, es decir, solo se descansaba un día a la semana. En muchísimos sectores se trabajaba 7 días a la semana, pero es que han pasado 15 años y como siempre digo, quizá a nosotros no nos ha pasado nada en 15 años y como no nos ha pasado nada nos parece que en el mundo tampoco ha pasado nada, pero es que en China han pasado 100 años. Entonces han pasado muchísimas cosas, han cambiado mucho las condiciones laborales, ha cambiado mucho el sueldo. Hace
bueno, pues eso, hace una década y media un trabajador chino cobraba muchísimo menos que un español, muchísimo menos, y hoy en día en muchos sectores un trabajador chino puede cobrar lo mismo o más que un español. De hecho, antes de que se subiera el salario mínimo en España, mis trabajadores chinos cobraban más que mis familiares en España. Por cualquier trabajador de nuestro equipo cobraba más que algunos de mis familiares en España. Por supuesto, trabajando 8 horas. Aparte de esto, en algunas puntas de trabajo que hemos tenido sí que les hemos pedido que hicieran horas extras. Por supuesto se les pagan, por supuesto están mejor remuneradas que las horas normales. Es decir, lo que podemos entender con las peculiaridades de cada país, es decir, probablemente, pues, como decía, ¿no? Quizá no sé, en República Checa o en Eslovenia o en Croacia se dan situaciones ligeramente diferentes a las españolas, pero no pensamos para nada que sean países que explotan a sus trabajadores, etc. No sé qué piensan los suecos de nosotros, no sé, o de los franceses, o de los italianos. Hay una serie de condiciones que van ligadas a la cultura local, al momento histórico de cada país, pero para nada es lo que nos cuentan y para nada hay una explotación en China como la que nos venden. Ujú. Pues esperemos que esta respuesta pues sirva un poco para despejar todas esas dudas y esas leyendas urbanas que tanto se escuchan y se leen, sobre todo por internet en los medios occidentales, que desde luego dejan bastante que desear. Y otra noticia que corre como la pólvora últimamente es el tema del famoso 996. Yo no paro de encontrarme con este supuesto modo de trabajar en China que según los medios pues parece que es lo habitual. Para el que no sepa de qué estoy hablando, es un tipo de jornada que se refiere a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, es decir, 12 horas al día, a lo largo de 6 días a la semana. El caso es que cada poco, pues eso, veo una noticia relacionada con este tema. Si busquáis en Google vais a encontrar un listado enorme, vais a encontrar al propio Jack Ma hablando sobre este tema. No sé, ¿qué tiene de cierto este formato? ¿De dónde sale esta leyenda? Es que me extraña muchísimo y veo que va a tener poco de cierto, pero bueno, desmiéntenoslo tú mejor. No sé si te lo voy a desmentir o lo voy a confirmar. Lo que sí que voy a hacer es contextualizarlo. Y el tema es, en algunas provincias y en algunos sectores concretos es cierto que hay una inquietud empresarial, que esto muchas veces no lo logramos entender en Occidente. Todo el mundo quiere ser empresario en China. Y la forma que han tenido los empresarios de mantener a sus plantillas y que no les pase, lo he explicado en algún episodio, que permanentemente tus trabajadores se van de tu empresa para montar su propia empresa, lo que han hecho en muchísimas ocasiones los empresarios es pagar altas comisiones a sus trabajadores. Esto por un lado. Por otro lado, en China se valora muchísimo o el empresario intenta siempre pagar lo máximo que puede, digamos, a comisión y lo mínimo que puede como sueldo fijo. Esto es algo que cualquier empresario del mundo siempre busca. Muchas leyes en muchos países lo evitan, pero en China es bastante común. ¿Qué supone esto? Pues que si tú te ciñes a tu sueldo fijo, vas a cobrar muy poco dinero, vas a cobrar probablemente pues, el 70, el 80% del salario mínimo español, pero si logras vender, en el caso de comisiones, o cumplir objetivos, si no estás en ventas, vas a lograr pues duplicar, triplicar esos sueldos europeos. Esto lo que supone es que se trabajan muchísimas horas, pero de nuevo, se trabajan muchísimas horas porque el empleado está motivado a ello, está incentivado a que le interese trabajar al máximo para conseguir los máximos objetivos posibles. No es que haya unas leyes que te digan tienes que trabajar estas horas porque aquí esto funciona así, sino que el propio sector te va induciendo a ello. Esto, como decías, es común, esto ha hablado mucho de ello Jack Ma, porque es muy común en el sector de la tecnología, en el sector de la programación, en el sector de ventas, por ejemplo, trabajadores de Alibaba, que trabajan muchísimas horas. De hecho, es algo muy común en el clúster de Hangzhou y Hangzhou es donde está la sede de Alibaba y todas las empresas tecnológicas que se han montado alrededor, porque es un poquito como un sueño americano. Es decir, el chino, que podría trabajar 8 horas al día en un trabajo normal en Beijing,
Si tiene un perfil técnico y tiene ambiciones personales, es muy probable que se embarque en una aventura que es: me voy a vivir a Hangzhou para intentar prosperar en una de estas grandes empresas tecnológicas. Cuando hablo de Hangzhou lo pongo como ejemplo, pero sería equivalente en Shenzhen o incluso en Guangzhou. Entonces, ¿este trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana se da? Por supuesto, y muchas veces 7 días a la semana. ¿Esto significa que si no trabajas de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, te van a despedir? No. Esto significa que cuando tú, digamos, te incorporas en este sector, en estas provincias, lo vas a dar todo, vas a dejar ese trabajo cómodo que tenías, probablemente de 8 horas, por una cuestión de ambición, por una cuestión de las promesas que te hacen, de las oportunidades que eso te genera, etc. También decir que ese trabajo de 9 de la mañana a 9 de la noche, bueno, también habría que puntualizarlo. Es decir, eso incluye obviamente paradas para las comidas, incluye siestas que te pegas en tu escritorio, donde muchas veces llegamos, esto es muy común en Hangzhou, yo llego a las oficinas de Alibaba y te encuentras a 200 personas tiradas encima de sus escritorios, que parece que ha habido una plaga y los ha matado a todos. Entonces dices, esas 12 horas son de productividad, de no levantar la cabeza del pupitre y trabajar como un talibán copiando las Sagradas Escrituras. Para nada. En muchas ocasiones están súper relajados, en otras ocasiones están jugando, están en salas de actividades motivacionales, etc. Es decir, lo que se dice es: vas a estar de 9 de la mañana a 9 de la noche en el trabajo. En el trabajo acabas siendo parte de tu casa y acabas haciendo muchas actividades que nada tienen que ver con, no sé, con escribir código si te dedicas a ello. Entonces, el concepto de 9 de la mañana a 9 de la noche se refiere a vas a dejar tu vida para dedicarte a esta empresa, porque esta empresa va a ser tuya, entre comillas, porque vas a trabajar muchísimo a comisión y te va a interesar trabajar el máximo de horas posible. De hecho, fuera ya de este ejemplo técnico de las grandes empresas tecnológicas de Hangzhou, en ventas se da mucho esto, y en ventas me refiero online. Cualquier persona que se dedique a llevar la tienda online de una empresa va a trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche o lo que haga falta, y va a trabajar 6 días a la semana o 7, y porque no puede 8. Pero lo que va a intentar es vender lo máximo que pueda porque tiene una comisión sobre las ventas. Pues aclaradísimo ya el tema del famoso 996. Yo creo que nos has dado muchos tips que desconocíamos, yo el primero. Y si te parece, vamos a hablar ahora un poco del descanso en China. Tanto trabajar, pues también habrá que descansar, digo yo, como decías. No todo va a ser productividad. Y yo tengo la sensación de que el chino, cuando descansa, descansa de verdad. Es decir, se toman pues muy en serio sus vacaciones, sobre todo las de Año Nuevo, que tanto planifican. Y además, cualquier importador sabe que cuando se acerca precisamente pues, el Año Nuevo chino, o te das prisa, mucha prisa, o estás perdido, porque nadie va a trabajar por ti, por mucha empresa que seas. ¿Podrías comentar cómo viven estos periodos los trabajadores chinos? ¿Realmente desconectan al 100% de sus trabajos cuando salen de la oficina o de la fábrica de turno? Pues totalmente. Siempre digo que el Año Nuevo chino es como el agosto español, pero a lo bestia. Que si en agosto en España es difícil que una empresa te responda al teléfono, pues en China en Año Nuevo es imposible. Por supuesto, los chinos cuando desconectan. Y también, como decía antes, no solo descansan en vacaciones o el festivo que tengan semanal, o si tienen fin de semana o lo que sea, sino que cuando se pegan una siesta en medio de su horario de oficina, lo hacen sin ningún tipo de problema, y muchas veces a mí, igual que yo enseguida, nada más llegar a China, quise trabajar siempre de lunes a viernes, y veníamos con esta idea occidental, y les decíamos a nuestros trabajadores que iban a tener condiciones occidentales cuando allí no se tenía esa costumbre de descansar sábados y domingos. De la misma manera, yo no podía entender que se me durmieran a las 3 de la tarde, o de hecho es después de la comida, es a las 12, 12 y media, que estuvieran media hora, una hora tirados sobre el escritorio. Para mí eso daba una imagen de empresa lamentable. Yo venía de mi cultura occidental, y me iba a presentar en la oficina con un cliente,
y no podía aceptar eso. Entonces, fíjate, ese choque cultural para mí era, por un lado, yo les quería dar más cosas de las que ellos me pedían en cuestión de días libres a la semana, pero en cambio, en mi cultura yo no podía aceptar otro tipo de cosas que en su cultura eran normales, ¿no? Entonces, ese es el choque cultural que tenemos, pero sí, respondiendo a tu pregunta, cuando el chino descansa, descansa. Pues dejas algunas pinceladas que me hacen surgir nuevas dudas, como el tema de esas siestas en medio de la oficina que acabas de comentar. Creo que hay bastante desconocimiento de cómo es el ambiente de trabajo dentro de una empresa china, porque claro, nosotros compartimos lo que sucede en nuestras oficinas en China, en nuestros grupos de WhatsApp, y claro, entiendo que puede haber un sesgo con la realidad, ya que el caso de ese en China es un tanto especial. Ya sé que vamos a generalizar mucho, pero no sé, un poco grosso modo, ¿cómo es el día a día en la típica oficina china? Aparte de estas siestas, pues, ¿cómo es esa relación entre compañeros? ¿Hay solo silencio sepulcral y obediencia? Como podríamos pensar según lo que vemos en los medios, lo que nos transmiten del trabajador chino ultra eficiente y ultra obediente, o es algo bastante diferente? A ver, también vamos a generalizar, pero sí que es cierto que nuestra empresa es especial. Intentamos motivar mucho a nuestro equipo y que todo el mundo se sienta parte de una familia. Muchas empresas lo intentan, no es algo, digamos, que nos diferenciemos tanto del resto, lo intentamos, pero tampoco quiero sacar pecho porque muchas otras empresas podrían decir lo mismo. Pero un poquito intentando ser lo más justos posible con lo que me he encontrado en muchísimas oficinas. Tenemos varios perfiles, digamos, nuestro buyer persona en este caso, en esta respuesta, habría varios. Hay empresas de nueva creación donde los emprendedores que han sido antiguos trabajadores vienen con muchas ideas de estas motivacionales y crean una sala de juegos y se llevan al equipo de fin de semana e intentan eso, ¿no? Intentan tener como un ambiente familiar donde todo el mundo arrime el hombro y donde, pues, si hay que trabajar un sábado no le duela a nadie y este tipo de cosas. Pero la tradición, cuando pensamos en el chino que no levanta la cabeza de su puesto de trabajo, yo me imagino más una fábrica que una oficina. En las oficinas veo, sobre todo en los últimos años, como te digo, mucha influencia americana, también anteriormente era japonesa, taiwanesa, llegaban muchas ideas de estas motivacionales, de hay que hacer que los trabajadores canten y que jueguen y que bailen, muchas cosas que no servían para nada, pero sí que se acababan imponiendo en las empresas, fotos de los trabajadores disfrutando, el empleado de la semana, todo esto te lo encuentras mucho en las oficinas chinas, concursos, premios, un montón de productos que vemos habitualmente en redes sociales para motivar a nuestro equipo, gamificación, etcétera. Ya digo, no, a mí personalmente creo que no funciona y creo que es algo que se empeñan muchas empresas, sobre todo grandes empresas chinas, y creo que es algo que no funciona, pero bueno, no es algo malo. Están intentando por todos los medios agradar a su equipo, a sus empleados. Pero sí que es cierto que en fábricas, y esto tengo experiencia propia, sí que te encuentras más el trabajador que está con una máquina y no levanta la cabeza. Pero es una cuestión de concentración y de productividad, no es tanto una cuestión digamos, obediencia. Sí que es cierto también, y esto si nos vamos al pasado, donde sí había explotación desde el concepto que podríamos entender en Occidente, yo solía decir cuando llegué a China y yo veía pues mi propia empresa y veía cómo funcionaban las fábricas chinas, veía mi fábrica, y cuando a mí me llamaban esclavista, yo lo que solía decir es eh, ningún occidental va a ser capaz de explotar más a un chino que otro chino. Es decir, el nivel de explotación que tienen ellos sobre ellos mismos es infinitamente mayor que lo que puede hacer un occidental, que al final siempre vas con pies de plomo, siempre intentas caerle bien a tu equipo, no llegar como un elefante en una cacharrería. Y, y en cualquier caso, de todas maneras, sí que hay fábricas todavía, hay noticias en las que, pues eso, me comentabas antes, alguien sale la noticia de que alguien ha muerto exhausto de trabajo continuo que llevaba, no sé, 30 horas trabajando, igual que sale un gamer que llevaba 30 horas jugando sin parar
en un café internet y ha muerto ahí, ¿no? Yo personalmente siempre, cuando me dicen algo así, o aparece una fábrica que tenía esclavizados trabajadores que no habían visto la luz del día los últimos 3 meses. Para mí esa es la excepción que confirma la regla. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo dijera que los españoles son unos maltratadores y que en España es normal maltratar a la mujer y que es normal, bueno, pues incluso asesinarla, y me dijeran que estoy diciendo, que se me ha ido la cabeza, cada vez que saliera una noticia de un hombre que ha matado a su mujer, yo diría, ¿ves cómo sí que es así? Y alguien me diría, bueno, este es el caso que sale por la tele. Precisamente que esto sea noticia, lo que quiere decir es que esto no es lo normal. Puede ser un problema gigante, que puede ser algo que tenemos que pelear, que puede ser algo que tenemos que solucionar en nuestra sociedad, pero no es para nada generalizado. Bien, pues esto mismo que tenemos tan claro cuando nos atacan a nosotros y nos atacan nuestra reputación o nuestro orgullo patrio, no entiendo cómo nos cuesta tanto entenderlo cuando leemos una noticia de explotación. No sé, por ejemplo, yo llevo muchísimos años diciendo que es más fácil encontrar a un niño trabajando en España que trabajando en China, aunque sigamos diciendo que las fábricas chinas están llenas de niños. Bueno, de repente sale una noticia que de hecho hace muchos años que ni siquiera sale, pero sale una noticia que han encontrado niños trabajando. Ya digo, ni siquiera en China, hace muchísimo tiempo que escucho una noticia así, pero no sé, en Indonesia no sé, o en Canadá han encontrado una fábrica de chinos y había niños trabajando. Y dice, ¿ves cómo los chinos explotan a los niños? A ver, que eso salga en las noticias solo te prueba que esa es una excepción. Entonces, cuidado con el sensacionalismo. Esto, mira, te voy a poner también otro ejemplo que no tiene nada que ver, pero un día, por nuestro, creo que lo he explicado en el podcast, en el pueblo donde teníamos la fábrica, un día apareció un tipo cargando, no sé qué vendía, en burro. Y tenía un burro y el tipo iba en un carro antiguo con su burro vendiendo las cosas. Entonces yo le iba a hacer una foto y bueno, pues las personas que tenía alrededor me dijeron, no hagas esa foto. Yo dije, ¿por qué? Si me parece gracioso. Y me dijeron, porque todo el mundo va a pensar que esta es la realidad en China. Y claro, yo no me daba cuenta que estaba cooperando con eso. Es decir, si yo pongo ese burro en redes sociales para decirle a todo el mundo, mira qué cosa más curiosa, un burro aquí delante de mi coche parando el tráfico, todo el mundo se va a llevar la impresión de que me cruzo con 20 burros todos los días en la autopista en China, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy conscientes, primero, que la foto que nos enseña nuestro amigo que vive en China o la anécdota que nos cuenta de la fábrica que ha ido a visitar en China es la anécdota, es tan extraño para él que nos lo cuenta. Tenemos que ser conscientes de eso, que habitualmente estamos formándonos la idea de un país a base de anécdotas acumuladas. Ujú. Efectivamente, y claro, entiendo que nunca hay que caer en la generalización. Pero es que esta pregunta que acabas de contestar me acaba de dar la idea, o me ha recordado, mejor dicho, un tema que quizá comentaste, no sé si a mí personalmente o quizá en algún podcast, sobre cómo había casos donde los trabajadores, digamos, ahora hablando de proactividad, pues en el caso de que, no sé, no tuvieran algo que hacer o no se sintieran que tenían algún tipo de tarea, pues no se cortan en ponerse a jugar con el móvil o simplemente pues a ir a lo suyo y claro, es un tema que en su día me llamó la atención y claro, tenemos al trabajador chino normalmente idealizado como el trabajador perfecto, eficiente, ultra productivo, enfocado, 12 horas seguidas, dándole al coco. Pero realmente, claro, cuando te escuché en su día comentar esta anécdota, sí que me entró la duda y la curiosidad. Pero vamos a lo que te quiero preguntar. ¿El chino en el entorno laboral es proactivo? ¿Realmente quiere arrimar el hombro a la empresa? ¿Es como si fuera un engranaje esencial? ¿Se siente como un engranaje esencial? O, bueno, quizá va a lo suyo en ciertas ocasiones, teniendo en cuenta que, bueno, al fin y al cabo, encontrar trabajo es tan sencillo que, bueno, si no se siente igual un poco implicado o demandado en cierta forma, pues simplemente va a lo suyo. Ya sé que es un tema polémico y que da lugar a muchas generalizaciones, pero no recuerdo exactamente la anécdota, pero recuerdo que me llamó mucho la atención y por eso quería plantearte este tema sobre la proactividad de los trabajadores chinos. Sí, la verdad es que, bueno, estamos generalizando, obviamente, pero la proactividad no sería la habilidad principal de un trabajador chino. Si tuviera que destacar, no sé, 5 o 10 habilidades, esta no sería
no sería una de las primeras que se me pasaría por la cabeza, seguro. También un poco lo que hemos ido explicando, ¿no? El trabajador chino está acostumbrado, o digamos la tendencia al mercado chino está muy marcado por la meritocracia, es decir, tanto haces, tanto ganas. Entonces, en el momento en el que llegamos los occidentales, y esto es un pecado que cometemos las empresas occidentales, que es llegar allí y decir, no, tú vas a tener un salario fijo, no quiero que hagas las cosas deprisa, quiero que las hagas bien. Esto es algo muy común en nuestra mente, y decimos, no, puedes ganar en la empresa anterior en la que estabas, ganabas, no sé, 1.000 euros fijos y X a comisión que te hacía ganar algunos meses, no sé, 5.000 euros. Otros meses, pues 1.500, porque ganabas muy poca comisión, vale. Yo te voy a pagar los 5.000 euros todos los meses, no vas a ganar más de esto, pero vas a ganar esto, pero quiero que hagas las cosas bien. Es fantástico, es nuestro ADN quizá en Europa y nuestra forma de actuar, pensar que así nos vamos a ganar al trabajador, pero en un lugar donde las personas funcionan por incentivos, le estamos retirando todos los incentivos a esa persona a hacer una serie de cosas. Después cada persona es diferente. Hay personas súper trabajadoras que harían lo mismo aunque no les pagaras nada porque pues lo llevan dentro, y hay personas que les pagues lo que les pagues, pues no van a sacar lo que llevan dentro porque no les sale. Entonces, en un término medio vamos a encontrarnos a muchísimas personas que van a hacer su trabajo, van a cubrir el expediente, y cuando se acaba eso, como decías, me pongo a jugar con el móvil. Esto ha sido muy común, y en muchas ocasiones a los miembros de nuestro equipo les hemos tenido que decir, oye, si no tienes trabajo, avísanos porque quizá tienes compañeros con la lengua afuera. Y aquí hay un tema muy importante que es el del individualismo. Es decir, un trabajador chino puede estar viendo que su compañero está hasta arriba de su trabajo, pero él ha terminado con lo suyo, se queda hasta que llegue la hora de salir y se va con la total tranquilidad de no haber hecho nada malo. De hecho, no se siente, no se considera mala persona, ni él ni el compañero que está con la lengua afuera tampoco lo va a considerar mala persona, porque son una sociedad muy individualista. Esto, en el episodio anterior que hablábamos sobre el documental de American Factory, es muy curioso porque he visto muchísimos análisis de este documental y muchísimas personas comentándolo, y siempre intentamos asociarlo a las ideas preconcebidas que tenemos sobre China para intentar entender el documental. Entonces, como nosotros pensamos que en China siempre van todos en grupo porque son una sociedad comunista y todos van a apoyar siempre al partido y a la empresa y se trabaja por un bien común, vemos el documental e intentamos explicar ese documental con esas ideas, ¿no? Y en muchas ocasiones se intenta explicar cosas de la sociedad china como, claro, es que ellos no se preocupan de ellos mismos porque están pensando en un bien superior, el partido o la nación. Esto para nada es así. Es la sociedad más individualista que existe, pese a que nos sigan repitiendo pues el Partido Comunista o la dictadura comunista o todo lo que nos quieran repetir. A nivel individual lo vemos todos los días como son seres súper individualistas, que para mí no es una crítica. Para mí el individualismo puede ser una virtud o puede ser un defecto, depende cómo se use, pero en el caso del compañerismo, si no hay una pedagogía dentro de la empresa, o en el caso de la proactividad, si no hay pues esto, una formación para decirle al trabajador, tú no vienes aquí a cumplir 8 horas por un sueldo fijo, tú vienes aquí a aportar en esta empresa, y por tanto, si solo te doy trabajo para 6 horas, por favor, me lo comunicas. De hecho, lo hacen. En cuanto entienden este concepto, tenemos muchos miembros de nuestro equipo que nos dicen, oye, ya he acabado todo lo que me habías pedido, estoy libre. Y esto nos encanta, y es algo que hacen continuamente porque han entendido que no podemos, no por nada, sino por una cuestión de productividad, no podemos aceptar que haya personas que no tengan trabajo cuando tienen un salario alto, ¿no? Pero sí, por supuesto, si das por sentado este tipo de cosas, esto es lo que habitualmente parte de lo que llamamos la barrera cultural, que es que nosotros damos por sentado cosas que decimos, bueno, pues si no tiene nada que hacer, me lo dirá. No, si no tiene nada que hacer, no hará nada hasta que le pidas algo. Pues aclaradísimo el tema. Y si te parece, vamos a hablar
sobre una cuestión que estoy seguro de que a muchos como a mí nos interesa especialmente. Que al final, siempre que se saca el tema del dinero, pues siempre prestamos especial atención y si te parece, pues vamos a hablar de los salarios en China. A mí me parece especialmente curioso el tema de cómo existen distintos niveles de salario mínimo en función de la región en la que nos encontremos. Y también me sorprende pues, ver las grandes diferencias que hay, ya que, por ejemplo, pues estuve buscando el otro día información sobre este tema y vi que en la región de Hunan el salario mínimo eran $174. Y claro, ves que en Shanghái el salario mínimo son 400. Hay mucha diferencia entre los salarios en las regiones. Y aquí, pues me gustaría saber cuál es la realidad de los salarios chinos, ya que tengo entendido que en los últimos años pues, han subido pues, enormemente y estos datos de los mínimos imagino que poco tendrán que ver con la realidad, ya que, claro, Shanghái no es precisamente un lugar barato donde vivir y estos $400 sé que no se acercan a la realidad ni de lejos. Quizá pues podrías arrojarnos un poco de luz hablando mejor del poder adquisitivo de los chinos también. Hmm. A ver, de nuevo, vamos a generalizar, pero de la misma manera. ¿Cuánto cobran los europeos? Pues depende. Si trasladamos el tamaño de Europa a China, que es 5 veces su tamaño y 3 veces su población, pues te puedes imaginar las diferencias que hay. En España el salario mínimo no sé si está ahora en 1.000 y algo euros. En Dinamarca no hay salario mínimo. Es decir, en Dinamarca tú podrías cobrar perfectamente 100 euros al mes. ¿Hay alguien cobrando 100 euros al mes en Dinamarca? Pues imagino que no. O será una excepción puntual en un caso concreto. No es para nada lo común. ¿Qué quiere decir esto? Yo personalmente esto sería otro debate, pero el salario mínimo no sirve absolutamente para nada. Hay muchísima gente, sobre todo en España, sobre todo los que están peleando por ese salario mínimo, que piensa que el salario mínimo significa que todo el mundo va a cobrar 1.000 euros. Y no significa eso. Salario mínimo de 1.000 euros significa que está prohibido trabajar por debajo de 1.000 euros. Eso es lo único que significa. Es decir, que si tu productividad es de 900 euros, jamás vas a encontrar trabajo porque el Estado te prohíbe trabajar. Eso es lo que en definitiva significa. Ningún empresario que te pague 1.000 euros en un trabajo donde tú produzcas 900 te va a querer contratar. Por tanto, las personas menos productivas de una sociedad, las personas más perjudicadas, son las que de repente se ven expulsadas del mercado de trabajo. Por eso, en el norte de Europa, sobre todo en países nórdicos, que se suelen poner como ejemplo de a lo que quieren ir precisamente los que defienden una ampliación del salario mínimo, en estos países no tienen salario mínimo. Bien, si entendemos esto, ¿qué significa? Primero, que como has dicho, en Hunan haya, creo que has dicho $174 de salario mínimo y en Shanghai 400. Primero, significa que hay unas diferencias salariales de en torno a 3 veces uno y otro lugar, que me parece bastante acertado. Pero lo segundo que quiere decir es que el salario mínimo no te está diciendo absolutamente nada porque ni nadie cobra $174 en Hunan y por supuesto nadie cobra $400 en Shanghai. En Shanghai los sueldos son tan altos bueno, de hecho son bastante más altos que los que se pagan en ciudades como Barcelona o Madrid. Entonces, ¿qué hace este salario mínimo? Lo van subiendo cada año, es bastante simbólico. Me hace gracia porque a veces encuentro artículos periodísticos hablando de esto, de cómo se puede vivir en Shanghai con $400. Pues obviamente no se puede vivir y nadie vive con $400. Es algo que el Estado va subiendo en función del IPC. No sé exactamente cómo lo hacen. Como decíamos también en el episodio anterior, igual que está la figura del sindicato que no sirve absolutamente para nada, pues está la figura del salario mínimo que no sirve para nada. Al final, el mayor derecho que puede tener un trabajador es que sobre el trabajo y cuando sobra el trabajo los empresarios se pelean por ti y la mejor manera que tiene un empresario de conseguir robarte a la empresa de al lado es prometerte un salario mayor. Cuando tiene sentido un salario mínimo es cuando tenemos un sistema muy poco eficiente con muchísima gente desempleada. Entonces el empresario se puede permitir pagar lo mínimo posible y entonces es cuando pues los políticos se les ocurre que lo mínimo posible sea lo más alto que podamos. Pero en sociedades eficientes donde
donde es relativamente fácil encontrar trabajo, el salario mínimo no se aplica jamás, no tiene ningún sentido y de hecho, vamos, estos salarios mínimos que comentas son irrisorios y no se dan para nada en la sociedad china. Pues me viene perfecto esta aclaración porque de hecho, ya te digo, si buscas en los medios, siempre te vas a encontrar noticias que hablan de que en China se están cobrando este tipo de salarios. Y claro, con esta explicación, pues perfecto, todo aclarado. Y otro tema que quería comentarte y que ha sacado más de una vez en el podcast y que a mí particularmente no para de sorprenderme, por más que lo escuche, es como pues muchos trabajadores no tienen ningún tipo de reparo en eso, en dejar simplemente sus trabajos para celebrar eventos como puede ser el Año Nuevo Chino, debido a que es tan fácil encontrar un nuevo puesto que directamente es que ni se lo piensan. Y digo que me sorprende porque, claro, viendo el panorama de países como España, donde el trabajo pues, es un bien súper escaso, pues no sé, es un poco un choque cultural. La cuestión es que tengo la impresión de que esto ha venido siendo así por las circunstancias del país en el momento, pero ¿hasta qué punto seguirá siendo esto posible? ¿Seguirá sobrando trabajo a medida pues, que elementos como la automatización o la externalización a otros países vaya avanzando? Sí, a ver, tenemos que entender que el trabajo es una mercancía y como cualquier mercancía que se pone a la venta y se compra y se vende, si esa mercancía es muy común, tiene muy poco valor. Es decir, lo que hacía Marco Polo era llevar seda desde China, entre otras cosas, ¿no? El tópico, digamos, era llevar seda desde China a Europa porque en China había mucho y valía poco y en Europa había poco y valía mucho. Entonces, en lugares donde hay poco trabajo, el trabajo tiene una valoración muy alta y por tanto se persigue, se ansia y se disputa. En lugares donde sobra el trabajo, pues la valoración subjetiva de las personas que intentan llegar a ese trabajo, pues obviamente es inferior y no le dan el valor que le darán a otra mercancía mucho más escasa. Si comprendemos eso, si comprendemos también, antes hablábamos de los sueldos, ¿no? Si comprendemos que el trabajo es una mercancía y que el salario es el precio de esa mercancía, vamos a entender mucho mejor cómo movernos por el mundo y cómo intentar cobrar lo máximo por la mercancía que podemos ofrecer, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿va a ser el trabajo en China siempre una mercancía relativamente común? Pues obviamente no. La automatización, si a alguien le va a pegar más que a nadie, va a ser a China. Y curiosamente, es de los países que menos preocupados está, que más ha hecho para que la automatización llegue más rápido a nuestras sociedades. Es decir, China tiene clarísimo que rompiendo los robots no va a conseguir mantener el trabajo, como se hacía en siglos anteriores en Europa. Sabe que en todo caso lo que puede hacer, a lo que puede optar, es a liderar ese cambio disruptivo y a que quizás se pierdan, seguro, se van a perder muchísimos empleos, pero se van a crear otros en el ámbito del mantenimiento de esas máquinas, de la programación, de la reparación, incluso de puestos de trabajo asociados digamos, a la expansión de ese mercado en otras áreas que no estén tan avanzadas como China, y ha apostado de cabeza. Es decir, en ningún momento se han planteado, cuidado, que vamos a ser el máximo perjudicado por la automatización. Entonces, en este sentido, me parece que, y no es por tirarle flores a los políticos chinos, pero me parece que tienen una mente tan avanzada en este tema, en esta discusión, que al final van a conseguir que les funcione. ¿Por qué? Porque mientras en Europa o en Estados Unidos vamos a estar discutiendo si les cobramos impuestos a los robots o si aceptamos digitalizar este sector o este otro porque se van a ir X personas a la cola del paro, en China van a estar a otro nivel, 10 años por delante, vendiéndonos las máquinas, reparándonoslas y saltando al siguiente, digamos, paso disruptivo de la sociedad que nosotros no podremos ni imaginar. Y eso les hará que quizá hayan perdido puestos de trabajo, pero que estén recuperándolos por otro lado, porque estarán mucho más avanzados que nosotros.
Genial, pues creo que ha respondido a todas las posibles dudas que teníamos recopiladas por aquí sobre la situación laboral de China. Como veis, pues han surgido 2 episodios sobre esta temática y creo que bueno, han quedado bastante completos. Así que perfecto, Adrián, si te parece, para ir despidiendo el episodio, nos dejas con el proverbio chino de hoy. Pues os dejo hoy con un proverbio chino. Con virtud no se puede ser completamente pobre. Sin virtud no puedes ser verdaderamente rico. Gracias y hasta pronto.